¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, miércoles 18 de abril. Xesús Vázquez, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, moi boa noite. Boa noite. Bueno, enseguida imos falar das cousas que están acontecendo nos ámbitos que dirixe Xesús Vázquez, pero antes de nada quería saber a súa opinión sobre a noticia do día, que é esa petición de perdón feita pública hoxe polo rei de España despois do incidente que tiña lugar en Botswana con esa cacería de elefantes. Que lle parece o que fixo ese Bueno, o rei? creo que é un xesto humano, non? Creo que cando alguén cree que fixo algo mal, reitero, cando alguén cree que fixo algo mal, pois creo que é lóxico pedir perdón, non? É unha actitude que, dende logo, honra a unha persoa. Bueno, queríamos a valoración de Xesús Vázquez deste asunto que, sin duda alguna, está ocupando os titulares do día de hoxe. Queríamos falar con Xesús Vázquez de Cultura, porque é a primeira vez que está en Vía V dende que asumiu esta responsabilidade, pero tamén a actualidade se impón e temos que falar deses recortes en educación que se están decidindo por parte do Goberno Central. Imos facer unha pequena lembranza do que se ten anunciado xa. El tijeretazo en educación es de 3.000 millones de euros y para llevarlo a cabo, José Ignacio Wert anunció 6 medidas. Bajas cubiertas por el propio centro. Las bajas de los profesores solo se cubrirán a partir de las 2 semanas. Las que sean inferiores a los 10 días lectivos deberán ser cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos. Menos ramas de bachillerato. Se suprime la obligación de que los institutos ofrezcan al menos 2 de las 3 modalidades de bachillerato. A partir de ahora será suficiente con ciencias o letras. Un 20% más de alumnos por aula. El aumento de estudiantes por clase será temporal. Se pasa de 27 a 30 en primaria y de 30 a 36 en la enseñanza secundaria. Más horas lectivas por profesor. Se elimina el límite máximo de horas semanales de clase que pueden impartir los docentes y lo que se fija es un mínimo. Serán 25 horas en primaria y 20 en secundaria. Retraso en los módulos de FP. El Ministerio aplaza al curso 2014-2015 la implantación de los módulos de 2.000 horas en formación profesional. Se acaban los complementos retributivos. No se tocará el sueldo de los educadores, pero sí se elimina la posibilidad de crear nuevos complementos. Y aunque en las medidas no se hable de despidos, lo que sí se podrá plantear, según el ministro, será la no renovación de contratos. Los ajustes afectarán tanto a la enseñanza pública como a la concertada. Con ese paquete de 6 medidas anunciadas, como decíamos, por el Gobierno Central y que afectarán a todas las comunidades autónomas, el objetivo es reducir en 3.000 millones de euros el coste de la educación. ¿Cuánto le va a tocar a Galicia? Bueno, es muy difícil calcularlo, dicho así. También tenemos que tener en cuenta, cuando se habla de 3.000 millones de ajuste, también se hace referencia a un incremento, evidentemente, de lo que eran las necesidades monetarias que serían indispensables para poder, por ejemplo, continuar con los módulos de FP. Para que nos hagamos una idea y para situarlo, a veces hablamos y decimos son 3.000 millones que van a desaparecer. Bueno, yo creo que estas medidas también lo que pretenden, en cierta medida, es poner en manos de las comunidades autónomas un conjunto de medidas que te permitan una cierta flexibilidad para, dependiendo de la situación de cada comunidad, ver en qué medida las aplica, y por otro lado también la dificultad para poder asumir nuevas necesidades monetarias. Y reitero ese ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un ciclo de FP que es el de gestión administrativa. Creo que existen en Galicia en torno a 57, 60 ciclos distribuidos por toda la geografía. El pasar de 1.400 horas a 2.000 horas, pues se estima que es 2 profesores por ciclo. Es decir, solo para este ciclo, este año, necesitaríamos 100 nuevos profesores. Si esto lo tenemos en cuenta, que estamos hablando de decenas y decenas de títulos que se estaban poniendo de manera progresiva en marcha, estábamos hablando de un incremento en el número de profesorado muy amplio. Por lo tanto, debemos de distinguir también de lo que es decir que es una retirada de la caja, de lo que sería un ajuste y el no ir a más en torno a ese investimento en lo que es la educación. Bueno, pues entonces ese ajuste aproximadamente, ¿qué ajuste tendrá que hacer Galicia? Porque supongo que hay un reparto por comunidades, ¿o no? No existe un reparto. El ministro en ese sentido lo ha dejado claro y podemos reiterar un poco las conversaciones de estos días. Las comunidades se han manifestado de distinta manera en cuanto a lo que es el cumplimiento del déficit, ¿no? Y en concreto Galicia es la comunidad que más solvente aparece hoy en España y se ha desviado pues una centésima con respecto a lo que era el objetivo de déficit del 1,5, ¿no? En concreto
Galicia estamos en 1,6. Con lo cual la diferencia, por ejemplo, con comunidades como Castilla-La Mancha, que está en un 7,5, pues es una diferencia muy grande. Por lo tanto, no hay una cifra concreta para cada comunidad y ahora tendrán que ser las comunidades las que apliquen esas medidas. En algunas, evidentemente, hay un margen de flexibilidad para las comunidades y en otras, pues no hay ese margen, puesto que digamos que son genéricas y digamos que afectan por igual a todas las comunidades. Y en ese sentido Galicia ha venido realizando pues un esfuerzo durante 3 años. Son 3 años que nos hemos anticipado a esta situación, me refiero anticipado con respecto a otras comunidades como Castilla-La Mancha o como la propia Andalucía o como la propia Cataluña, y por lo tanto nuestro punto de partida va a ser distinto. Por eso prefiero esperar al viernes, si es cierto que se lleva ya ese Real Decreto con estas medidas, y a partir de ahí pues nos juntaremos con la representación del profesorado, con los sindicatos y con la comunidad escolar para tratar de llegar a un punto de encuentro y tratar de entender esta situación. Yo creo, si me permiten, que esto no son medidas que un ministro, que un gobierno adopte libremente por gusto, ¿no? Son medidas evidentemente que sabemos que van a ser contestadas, pero partimos de un punto y es la mala situación que está España. Y esta mala situación se produce durante 8 años. Hemos tenido un gobierno que por una serie de circunstancias ha preferido no mirar hacia esta situación que estábamos teniendo, ha preferido obviar la crisis y ha puesto a la situación en las comunidades autónomas en una situación pues evidentemente muy grave, y por lo tanto estamos en un serio peligro, y por tanto creo que es una actitud valiente por parte del Ministerio que ponga encima de la mesa un conjunto de medidas que las comunidades, en función ahora de su situación económica, de que hayan actuado o no previamente, pues podrán aplicar, y a partir de ahí sabremos esos resultados y esas medidas. Claro, pero ha habido un mensaje muy recurrente por parte del Partido Popular en el Gobierno, como sabemos, desde las últimas elecciones generales, de que la educación y la sanidad también eran sagradas y que la calidad de la educación y de la atención sanitaria no se iban a ver afectadas. Con este paquete de 6 medidas que hemos resumido aquí, ¿de verdad, consejero, cree que no se va a resentir la calidad de la enseñanza? Bueno, vamos a ver, hay medidas que pueden ser más contestadas que otras y probablemente puedan existir distintas argumentaciones en pro o en contra, ¿no? Lo que sí es cierto es que España, por ejemplo, tiene una ratio más baja que otros países por aula, y lo que sí es cierto es que España, a pesar de haber incrementado sustancialmente la inversión en educación, los resultados en España no podemos conformarnos, no han sido unos buenos resultados. El porcentaje de gasto dedicado a educación con respecto al Producto Interior Bruto está por encima de la OCDE, por ejemplo, en España. Pero está por debajo de la media europea, por debajo de la media europea. No con respecto a todos los países, no. Claro, sí. Con respecto a todos no, pero con respecto a la media sí. Invertimos en educación menos, muchísimo menos que Portugal, por ejemplo, muchísimo menos que Francia y menos que la media. Pero tendríamos que ver el dato país por país y a lo mejor nos encontraríamos una sorpresa. Sí, la media, perdón que me interrumpe, la media de la Unión Europea es del 5,5% del Producto Interior Bruto y en el caso de España se dedica un 4,9%. Es decir, no hay un problema de sobredimensionamiento del presupuesto de educación, no hay ese problema. Bien, cojamos a lo mejor algún caso particular y cuestiones de países concretos, ¿no? No tengo los datos exactos en este momento, pero lo que sí es cierto es que todavía existen cuestiones que sí podríamos optimizar en ese sentido, sin que redunde en un perjuicio, digamos, de lo que es la calidad o la excelencia educativa que todos, evidentemente, luchamos por conseguir en un país, porque es la base de toda democracia y es la riqueza futura que tenemos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido tenemos que ser conscientes. La propia comunidad escolar, muchas veces cuando uno se dirige a un centro, a veces dice, bueno, en este caso podríamos obtener ahorros significativos que podrían redundar, sin embargo, en poder destinar fondos a mayor parte a formación, a dotación de los propios centros, ¿no? Por lo tanto, sí que cabe también margen para actuar. Lo hemos comprobado, La situación económica de estos últimos años es la que es. Hemos visto cómo nuestros presupuestos han disminuido y, sin embargo, por ejemplo, Galicia ha dado un salto cualitativo muy importante y cuantitativo. Galicia, en los 2 primeros años del gobierno del Partido Popular, del gobierno de Alberto Núñez Feijóo, el abandono escolar temprano ha disminuido 5,2 puntos, a pesar de la situación económica.
Si lo ponemos en contraposición con el anterior gobierno bipartito, sí que es cierto que se incrementaron los recursos destinados a educación, pero curiosamente, a pesar de la bonanza y de ese incremento de los recursos, el abandono escolar se incrementó en 3 puntos. Claro, lo que pasa es que yo creo que los profesores y los padres no acabamos de comprender cómo se puede decir que no sepa resentir la calidad de la enseñanza cuando un profesor tiene que atender a más niños, al modificarse hacia arriba. La ratio de alumnos por profesor, ¿realmente estamos en condiciones de decir que la atención va a ser exactamente igual que con menos niños? Bueno, con respecto a la ratio de alumnos por profesor, por ejemplo, en Galicia está en el 9,7. Es cierto que somos la segunda o la tercera comunidad con ratio de alumnos más baja de toda España. En España creo que está en torno al 11-12% y en países como Alemania está en el 14%, en Finlandia está en el 16%. Por eso digo que a veces hay que jugar. Estamos hablando también de una situación y de medidas entendidas dentro de un contexto de crisis y como tal las ha presentado el ministro, ¿no? Por lo tanto, debemos de partir de ese análisis. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué situación económica estamos viviendo? ¿Y qué riesgo corre el sistema educativo si no atajamos los problemas que tenemos en ese sentido? Por lo tanto, tenemos que ser consecuentes. ¿Queremos que el sistema educativo siga siendo un sistema educativo para todos que genere igualdad, un sistema educativo público de excelencia? Tendremos también que ver, porque es cierto que no podemos seguir como estábamos, creciendo a ese mismo ritmo, con la inversión en educación y además con una inversión sin resultados. Es más, incluso con resultados negativos, a pesar de ese esfuerzo inversor que pudieron haber hecho otros gobiernos. Por lo tanto, tenemos que pensar si podemos sostener el sistema educativo y si, en las condiciones actuales, sin correr el riesgo de que quiebre el sistema. Entonces creo que un gestor, un político que quiere ayudar a su país debe de adoptar a veces ciertas decisiones pensando precisamente en ese futuro. Pueden ser decisiones impopulares, pero creo que los políticos están para tomar a veces decisiones impopulares si ello conlleva un beneficio para la sociedad. Y si estamos poniendo en una balanza en mirar para otro lado y seguir como estamos y que el sistema educativo dentro de 2-3 años quiebre y no podamos atender los pagos del profesorado, los pagos del sistema de transportes, ayudas en libros, si no podemos llevar a cabo lo que es el mantenimiento de los centros, creo que tenemos que ser consecuentes con esa decisión y habrá entonces que a lo mejor adoptar decisiones hoy que nos permitan precisamente seguir manteniendo un sistema público, gratuito para todos. Bueno, yo creo que la necesidad de tomar decisiones la comparte todo el mundo, la discusión está en qué tipo de decisiones se toman. ¿Usted está de acuerdo con esas 6 medidas que propone el Gobierno central o cree que se podrían haber introducido otras, pues a lo mejor menos peligrosas, entre comillas? Y en cualquier caso, completo la pregunta, sus compañeros de otras comunidades autónomas, los consejeros de educación de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, prácticamente todas en este momento, ¿están de acuerdo en esos consejos que celebran? No hay voces que disientan y que alerten con que algún tipo de medida a lo mejor no puede llevarse a cabo. Bueno, yo creo que cuando alguien habla de medidas, probablemente todos pondríamos, o medidas adoptadas por un gobierno, evidentemente que se nos ha presentado en la conferencia general del otro día, en la conferencia de consejeros, sí, ¿no? Entonces yo creo que todos pondríamos más y menos, no voy a decir más y menos peligrosa, porque ninguna decisión a lo mejor va a ser entendida por el 100% de la población, todas las medidas pueden tener sus detractores y su gente a favor. Por lo tanto, probablemente otros consejeros pondrían 6, 8, 10 y probablemente haya consejeros. ¿Usted? Bueno, yo creo que quiero que se me entienda muy bien. Creo que es valiente por parte de un ministro el poder ayudar a ciertas comunidades que le están pidiendo porque saben que su sistema está muy mal y porque saben que no van a poder llegar a lo mejor a final de año. Entonces yo entiendo esa valentía que un ministro diga, yo pongo encima de la mesa estas medidas, otorgo cierto grado de flexibilidad y yo evidentemente voy a asumir esa autoría de esas medidas. Por lo tanto, evidentemente creo que es una actitud valiente por parte del ministro. Pero vuelvo a reiterar, Galicia no está en la misma circunstancia que Andalucía. No está en la misma circunstancia que Castilla-La Mancha, porque llevamos 3 años donde llevamos evidentemente también adoptado decisiones algunas veces impopulares. Es la tercera vez que estoy en este programa y se ha preguntado por esa situación, pero creo que gracias a veces a esas decisiones y gracias a pedirle un esfuerzo al profesorado, al que hay que partir siempre de ese apoyo y de esa gratitud, no solo por parte de la administración pública, sino por parte de la sociedad en general. Por lo tanto, creo que a veces esas medidas dan que ahora estemos en otro punto de
partida. Y por tanto, bueno, Galicia, repito, hablará. ¿Que tenemos que pedir esfuerzos? Pues por supuesto que vamos a tener que pedir esfuerzos. Si ahora usted me dice, ¿está Galicia en la necesidad de aplicar todas esas medidas, incluso aún así corre el riesgo el sistema? Pues bueno, Galicia hoy por hoy, repito, es la comunidad más solvente de España. En Galicia hemos dado pasos muy importantes a favor del sistema educativo, del sistema educativo público, incorporando proyectos tan importantes como el Avalar, el plurilingüismo, y evidentemente creo que vamos a seguir en condiciones de seguir dando pasos que redunden en beneficio de nuestros alumnos. Vamos a hablar de medidas concretas, porque como le decía, la política consiste precisamente en eso, en atajar los problemas con unas medidas o con otras, en función de quién esté gobernando. Una medida que me ha llamado la atención, la padrina CEAPA, que es una de las asociaciones de padres bueno, con más seguimiento, digamos, propone suprimir las clases de religión. Sabemos que en estos momentos hay clases de religión en los colegios públicos, los niños eligen si van a esas clases o no, los niños que no eligen esas clases hacen otro tipo de actividades, en cualquier caso no curriculares, para no afectar a los alumnos de religión. La propuesta habla de que si se suprimieran las clases de religión, desaparecerían del sistema educativo 15.000 profesores que son los encargados de dar estas clases. ¿Qué le parece? Bueno, yo no voy a entrar a valorar, quiero decir, y respeto además, y respeto la decisión o el comentario de CEAPA de poner encima de la mesa, pero estoy seguro, creyendo además también en que esto parte de un acuerdo entre dos estados y por tanto hay un concordato y unos acuerdos que hay que cumplir hoy por hoy, y si no, que habría que denunciar, evidentemente. Pero partiendo de esto, vuelvo a decir lo mismo. Esta medida estoy seguro que mañana, si se decide aplicar, hay muchos sindicatos que se opondrían igualmente y no eliminaría conflictividad. ¿Y al consejero qué le parece? No me hable de las reacciones de los sindicatos, que podemos saber cuáles van a ser, pero ¿a usted qué le parecería esta posibilidad, esta decisión? Yo vuelvo a decir, hay una medida puesta, hay otros grupos que pondrían la eliminación de la asignatura de educación para la ciudadanía y argumentan evidentemente la misma postura, que esas horas permitiría trabajar otro tipo de materia, supondría eliminar también. Es decir, al final, el hecho de eliminar la parte de religión, lo que implicaría es que esas horas las tendríamos que rellenar con otras horas de currículum, por lo tanto el profesorado sería necesario igual. No es tanto ese ahorro significativo, independientemente que habría un colectivo, que es el de los profesores de religión, que también está apoyado por todo un conjunto de sindicatos, es decir, de toda índole. Por lo tanto, sería igual una medida conflictiva. A algunos le puede parecer bien una medida a otros le puede parecer bien la medida B. Yo creo que hay otras soluciones sin llegar a eliminar ninguna de las asignaturas que nos puede dar lugar a optimizar el sistema y a obtener buenos resultados. En el caso de Galicia, por hablar un poco de la configuración particular que tenemos en este país, ¿qué va a pasar con las escuelas de las zonas rurales, que muchas veces ya sabemos que tienen pocos alumnos? Bueno, yo el primer mensaje que lanzo, independientemente, que reitero que hay que esperar a que salga el Real Decreto, y a partir de ahí hablaremos con los sindicatos y con las asociaciones y con la comunidad escolar. Total tranquilidad, quiero decir, este gobierno se ha distinguido precisamente por un apoyo al medio rural, por un apoyo y por tratar además de que convergiera lo que era lo que llamamos la escuela del rural con la escuela de la ciudad, el interior frente a la costa, ¿no? Y en ese sentido hemos trabajado y estamos orgullosos. Tenemos centros plurilingües en zonas muy del interior y en escuelas con un número reducido de alumnos. Tenemos proyectos y centros Avalar en zonas de interior con un número muy reducido de alumnos, pero creo que está contribuyendo a mejorar los resultados y en eso seguiremos apostando. Por lo tanto, con esto quiero llamar a la tranquilidad a toda la comunidad escolar y evidentemente reitero que partiremos de un diálogo y de intentar llegar a un consenso, entendiendo que la situación hay que adoptar decisiones si no queremos que esto se perjudique. Hoy por hoy Galicia está en una posición y tratemos de que siga en esa posición y de darle esa confianza a nuestros docentes que el sistema está garantizado, que llegado el día 28-29 de cada mes nosotros vamos a cumplir con el docente evidentemente y que vamos a poder seguir abriendo todos esos centros y que vamos a seguir pudiendo pagar esos gastos de mantenimiento y ese transporte y esos comedores. Y la reducción que es otra de las propuestas del Gobierno central, la reducción de ofertas de bachillerato a 2, ¿qué le parece?
estamos hablando en este caso igual, lo uniría a la primera pregunta, ¿no? A la primera cuestión sobre lo que es la situación del rural. Probablemente haya que optimizar recursos y se está haciendo y se están optimizando recursos. Y probablemente en algunos sitios la propia comunidad escolar percibe que a lo mejor estando un centro a 100 metros, a 200 metros uno de otro, pues a veces las ofertas no tendrían por qué duplicarse, pero sin que afecte a lo que es la calidad educativa. Y a eso vamos. Podemos observar muchas veces bueno, pues unitarias pegadas casi a 100-200 metros de lo que son CEIPs. Podemos ver situaciones donde se duplica la oferta en centros que están pegados y donde a lo mejor no es necesario, con lo cual no está afectando a la posibilidad de elegir a la familia, porque tiene esa oferta, la tiene al lado. Lo hemos comprobado y lo hemos hecho con la conversión de centros de secundaria en centros integrados. Al final, quiero decir, los padres tenían la alternativa de poder seguir optando a ese bachillerato prácticamente en ese entorno de 100-200 metros donde venía estudiando su hijo. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, poner en marcha 7 nuevos centros integrados, 1.100 nuevas plazas para FP y, por tanto, la posibilidad de abrir nuevos ciclos. Por lo tanto, nos ha permitido optimizar los recursos, pero favoreciendo a la sociedad en aquellas ciudades donde se ponen en marcha esos centros integrados, porque es cierto que se optimizó recursos. Había sitios donde había tres centros de secundaria pegados y donde necesitábamos ciclos de FP. Hemos posibilitado que se concentrara la secundaria, lo que es la ESO y el bachillerato, en dos centros, y nos ha liberado a lo mejor un tercero que lo hemos dedicado para poder abrir nuevos ciclos y nuevos grupos de FP. La sociedad no se tiene por qué resentir, al revés, se favorece, porque lo que le estás abriendo es la posibilidad a una nueva oferta y por tanto vamos a seguir trabajando en ese sentido. Hablaba antes del proyecto Avalar. ¿Está en condiciones de decir que los planes que tenía la Consellería antes del vendaval de la crisis van a mantenerse intactos? Ya no me refiero a este curso, sino al próximo. Si esa progresividad en la implantación del proyecto se va a mantener. Bueno, la situación evidentemente económica muchas veces varía de la noche para la mañana, pero lo que sí estamos en condiciones es que este curso que viene entre septiembre y octubre, pues evidentemente queremos llegar a 550 centros de toda la comunidad y queremos llegar a más de 44.500 alumnos y alumnas de nuestro sistema educativo de quinto, sexto, primero y segundo de la ESO con el proyecto Avalar. Por lo tanto, Galicia quiere tener su propio plan tecnológico, quiere evidentemente ser una comunidad que sea un elemento distintivo dentro de lo que es el territorio nacional, y en ello vamos a seguir trabajando. Bueno, el presidente de la Xunta este pasado fin de semana le pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un esfuerzo pedagógico a la hora de explicar los recortes, las reformas, según el vocabulario de Mariano Rajoy, que se están acometiendo. ¿Cree que están siendo finos en la explicación de estos cambios? Bueno, yo es que a veces me gustaría, y creo que es necesario, hacer pedagogía y llegar a la sociedad, y lo ideal sería llegar a todos y cada uno de los oyentes, de los padres, de los alumnos, para poderle explicar cómo es la situación, cómo está la situación económica y por qué a veces es necesario adoptar decisiones. Pero también lo pongo encima de la mesa. A Galicia se nos ha acusado de muchas cosas. Hemos tenido evidentemente manifestaciones y hemos tenido protestas, pero tenemos una cuestión. En estos 3 años de una gran dificultad hemos logrado incrementar el primer año un poco los gastos de mantenimiento y en el año 2011-2012 mantenerlos. Es un esfuerzo no visto en otras comunidades. Hemos logrado incrementar en más de 6.000-7.000 las plazas de comedores escolares, sabiendo que el 88% de la población de los que acuden no pagan, es 0 euros por las circunstancias y por las condiciones también de los decretos de la propia normativa. Hemos llegado a más de 40.000 alumnos con el plan de potenciación de lenguas extranjeras. Vamos a seguir este año incrementándolo. Está abierto ahora el proceso, esperamos a llegar a 50 nuevos centros plurilingües y desde luego incrementar significativamente las secciones bilingües. Hemos 2.000 alumnos más transportados, muchas más plazas ofertadas en los centros y muchos más grupos ofertados en las escuelas de idiomas, muchos más grupos y PCPIs en los centros de formación profesional. Hemos puesto en marcha la acreditación de competencias para adultos, trabajadores en activos o no en activo, que pueden acreditar pues esa experiencia y que les permite volver.
y hemos logrado que en 2 años bajara el abandono escolar en 5,2 puntos. Y estoy seguro que al acabar este año los datos probablemente nos sitúen por debajo del 20%. Es un dato histórico, a pesar de la situación económica. Por tanto, hay que decirle a las familias que es posible hacer las cosas de otra forma, dando resultado a ellos, a las familias, a sus hijos y a sus hijas. Claro, pero como es verdad que a la gente le resulte complicado creer que con menos dinero no se resiente algo tan importante como la educación. Parece que es una ecuación imposible. Es una ecuación imposible. Pero no lo es en absoluto. Sobre todo cuando se había insistido por parte del Partido Popular durante la campaña, insisto en que no se iba a tocar la educación, o sea que sí que había una convicción de que la inversión en educación era absolutamente necesaria. Pero reitero las palabras, es que en Galicia se ha ido a mucho más, ha habido un cambio y hoy por hoy Galicia ha mejorado sus resultados y estamos obteniendo no unos resultados deseables, porque lo deseable sería tener unas tasas de fracaso y de abandono escolar por debajo del 10% y por tanto tener otro acceso en ese sentido. Por tanto, no quiero decir que nos demos por satisfecho, pero sí que es cierto que hemos ido actuando de manera positiva y los resultados así lo están indicando. Y eso a pesar de tener pues, unos presupuestos que son conocidos y que son significativamente menores. Estamos hablando de unos presupuestos del año 2006 con servicios del año 2012, con necesidades del 2012. El esfuerzo que está haciendo el gobierno por llegar a más es visible y eso es lo que tenemos que hacer, llegarle a la sociedad. Y por eso quizás mi presidente, de una manera razonable, pues pedía que se hiciese ese esfuerzo pedagógico, porque yo estoy convencido que en la Consellería de Educación y de Cultura se ha ido a más. Estoy convencido que hemos dado pasos muy importantes y los resultados están ahí. También sé que le he pedido esfuerzos muy importantes al profesorado. Sé que le he pedido esfuerzo tras esfuerzo al profesorado y que no tengo dinero para pagarle tales esfuerzos. Lo sé. Claro que también soy consciente de eso, pero creo que entre todos, en este momento en que estamos hablando de una crisis, que estamos hablando de una situación que España nunca ha vivido, con más de 5 millones de desempleados, con un país que ha quedado en un 8% de déficit, con un gobierno anterior que ha mirado hacia otro lado y que ha dejado a un país prácticamente al borde de la intervención, pues creo que es necesario, evidentemente, explicarle esto a la sociedad. Bueno, vamos a seguir hablando de educación porque enseguida se van a incorporar los 4 tertulianos de esta noche que tienen alguna pregunta que hacer al consejero, pero también quería hablar de cultura, de 2 asuntos concretos. Uno, el Centro Dramático Galego, con bueno, lo que es la decisión que se ha tomado con respecto a Blanca Cendán, la ya exdirectora. ¿Qué va a pasar con el CDG? Porque hay la sensación de que no va a haber nada más. ¿Le doy una primicia a usted? Por favor, nos encantan las primicias en esta casa. Mañana haremos público el nombramiento de la nueva persona que llevará y dirigirá el CDG, partiendo de un supuesto de contar cada vez más con nuestra cultura, con nuestros artistas y con nuestros escritores y autores, para que el Centro Dramático Galego constituya una verdadera pieza de empuje, además en un momento tan difícil para todos. Pero la primicia de verdad es que me diga quién va a ser. Esa es la verdadera primicia. Bueno, mañana lo anunciaremos. Es del sector, supongo, conocido, va a ser sorpresa. Mañana lo anunciaremos. Pues no sé, supongo que puede ser sorpresa, sí. Supongo que puede ser sorpresa para algunos y no sorpresa para otros. Hombre o mujer. Pero yo creo que lo importante es que trabaje y que haga un buen trabajo al frente del Centro Dramático Galego y que desde luego el Centro Dramático Galego, en un momento muy difícil, que es que estamos reiterando siempre lo mismo, pues pueda dar salida y pueda cumplir su papel y pueda ir de la mano con todo el sector. Otra institución muy amenazada por la crisis y de una manera muy particular, además, la Real Academia Galega, con una reducción de presupuestos brutal, para muchos inexplicable si se compara con los recortes que se han aplicado en otras instituciones similares. En el caso de la RAG el recorte será del 64%, cuando en el caso de la institución gemela del País Vasco estamos hablando de un recorte de en torno al 22% y de la catalana exactamente igual. Algo parecido va a suceder con la Real Academia Española, incluso con otras academias como la de Farmacia, el recorte creo que está también en esos porcentajes. ¿Qué ha pasado con Galicia? O sea, ¿por qué se ha castigado a Galicia? Bueno, yo creo que no se habla de castigo y no podemos hablar de castigo. Y creo, además, mantengo conversaciones y mantenemos un trato maravilloso, quiero decir, con el presidente y con toda la organización, con toda la Real Academia Galega, especialmente con su presidente y con su secretario, con quien mantenemos contacto a diario. Y estos días ha sido de un trabajo, nos hemos reunido con ello, el propio presidente de la Xunta se ha reunido la semana pasada, creo recordar, porque está presente a veces en los días ya, pero creo que, bueno, hace una semana y estamos
estamos trabajando, hemos trasladado y el propio presidente lo ha trasladado. ¿Pero qué explicación tiene esa diferencia en los porcentajes? Bueno, yo creo que lo importante es trabajar de cara al futuro y esperar que el resultado... ¿Pero hay alguna explicación? ¿Hay alguna razón que justifique esa cifra? Yo creo, no hay ninguna justificación que explique esa cifra, y lo digo claramente, y creo que por eso hemos venido trabajando y hemos hecho hincapié estos días en tratar de negociar y de hablar con el propio Ministerio, y desde luego la Xunta de Galicia ha estado ahí. Esperemos y veremos los resultados, pero desde luego, repito, hemos ido de la mano, hemos trabajado conjuntamente con la RAG, con su presidente y con toda la directiva, y bueno, esperemos a las próximas horas, a los próximos días, para ver y esperar que esa situación en cierta medida, bueno, pues pueda haber otra forma. Pero en ningún momento hablemos de castigo ni por favor creamos ver aquello que no existe en esa situación. A partir de ahí nos puede parecer... Yo lo deduzco por las cifras, porque las cifras son muy llamativas. Estamos hablando de 3 veces más, triplica el recorte en otras instituciones similares. A las 2 academias vascas, es que en el País Vasco hay 2 academias vascas, hay 2 academias, hay el instituto y hay la academia, y en teoría reciben en torno a 700.000 euros, que es en lo que queda definitiva, pero realmente si lo comparábamos con la Academia Vasca y la Academia Gallega, pues estaba en los 380.000 ambos. Pero bueno, sí que es cierto, pero reitero que la Xunta de Galicia, con su presidente a la cabeza, ha estado ahí y estamos tratando de trabajar para que a través de enmiendas pues se pueda buscar una solución y tengamos una alternativa que ofrecerle a una institución que merece desde luego todo nuestro respeto y todo nuestro apoyo, y así ha venido siendo la colaboración desde el inicio de la legislatura. Bueno, pues si me permite, consejero, vamos a hacer una pequeñita pausa para colocar aquí en la mesa a nuestros 4 colaboradores de hoy que creo que tienen alguna pregunta que hacerle. Volvemos nada, en un minuto.